Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que estoy seguro, les va a atrapar desde el primer minuto. Ya lo verán. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, tal como indica nuestro título, gira en torno a un deseo muy particular. Kerem no quería que las palabras de Hande salieran a la luz. Vaya título, Me encanta porque te deja pensando, te genera esa intriga instantánea. ¿Qué palabras? ¿Por qué no quería que salieran? ¿Qué implicaciones tenían esas palabras para Kerem? Todas esas preguntas son precisamente lo que vamos a desentrañar juntos a lo largo de este vídeo. Así que si les gusta el misterio, los dilemas personales y las situaciones que ponen a prueba a las personas, están en el lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante narrativa, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, acomódense bien, preparen su bebida favorita y acompáñenme porque vamos a empezar este viaje. Imaginen un escenario. Una noche tranquila, quizás con un aroma a café recién hecho o a té caliente, dependiendo de sus preferencias. Kerem y Hande, dos personas cuyas vidas, hasta ese momento, parecían seguir un curso predecible. Pero de repente un evento, una conversación, una revelación, lo cambia todo. Nuestro punto de partida es este deseo de Kerem, que ciertas palabras pronunciadas por Hande, o tal vez dichas en su presencia, se queden guardadas en la sombra, sepultadas para siempre. No era una petición trivial, no era un capricho pasajero. Era una necesidad apremiante, una barrera que Kerem sentía crucial levantar para proteger algo que valoraba profundamente. Y ese algo es el corazón de nuestro enigma. Podría ser su reputación, su carrera, una relación importante o quizás algo mucho más personal, algo que ni siquiera nosotros, como observadores externos, podemos imaginar todavía. La tensión inicial se crea precisamente en ese contraste, la aparente normalidad de la vida cotidiana frente a la tormenta interna que desata el conocimiento de esas palabras. Pensemos en las posibles naturalezas de estas palabras. ¿Eran secretos? ¿Confesiones? ¿Comentarios imprudentes? ¿Declaraciones que podían ser malinterpretadas? Cada posibilidad abre un abanico de escenarios. Si fueran secretos, ¿qué tipo de secretos? Secretos de Estado, secretos de empresa, secretos de familia, secretos de amor. Cada uno tiene su propio peso y sus propias ramificaciones. Si fueran confesiones, ¿qué había confesado Hande? Algo que la liberaba a ella pero que paradójicamente ponía a Kerem en una posición muy incómoda. O quizás eran palabras que revelaban una verdad incómoda sobre Kerem mismo, una verdad que él prefería que permaneciera oculta. La clave aquí es la perspectiva de Kerem. Él no quería que salieran a la luz. Esto nos dice mucho sobre su carácter y sus prioridades. ¿Es un hombre pragmático que busca evitar problemas? ¿Es alguien con principios que cree que la verdad, en este caso, haría más daño que bien? O quizás es alguien que teme las consecuencias, que entiende el poder destructivo que pueden tener unas pocas palabras bien o mal colocadas. La lucha interna de Kerem debe haber sido intensa. ¿Intentó negociar con Hande? ¿Le rogó? ¿La amenazó aunque sea sutilmente? El guión de la interacción entre ellos es fundamental. Imaginemos el momento en que Hande pronuncia esas palabras. ¿Fue en un momento de intimidad, de vulnerabilidad, o fue un arrebato impulsivo? La forma en que se dicen, el contexto o el tono, todo contribuye a la magnitud de la situación. Quizás Hande, en su inocencia o en su audacia, no era consciente del impacto que sus palabras tendrían en Kerem. O tal vez sí lo era, y había una intención detrás, una forma de ejercer poder, de comunicar algo más allá de lo literal. La reacción de Kerem, su urgencia por silenciar esas palabras, nos sugiere que lo que estaba en juego era importante. Si hablamos de reputación, pensemos en un político, un artista, un empresario exitoso cuya imagen pública es su mayor activo. Una sola declaración desacertada podría arruinar años de trabajo y construcción. Si hablamos de una relación, quizás esas palabras revelaban infidelidad, un amor oculto, o un resentimiento profundo que, si saliera a la luz, destrozaría la confianza y el vínculo.
En el ámbito familiar podrían ser secretos que implican a otros miembros de la familia, secretos que al revelarse desatarían un caos de proporciones épicas. La resistencia de Kerem no debió ser fácil. ¿Qué tan fuerte era su deseo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que esas palabras permanecieran ocultas? Aquí es donde la narrativa se vuelve más compleja. Si Kerem era una persona de principios, ¿cómo reconciliaba su deseo de ocultar la verdad con su propia moral? Si era alguien más calculador, ¿qué estrategias empleó? ¿Manipulación, persuasión, o incluso acciones más drásticas? Ahora pensemos en Hande. ¿Qué papel jugaba ella en esta historia? ¿Era una víctima, una cómplice, una peón en un juego más grande? La forma en que Kerem la percibía y la trataba en ese momento sería reveladora. La veía como una amenaza, como alguien a quien controlar, o como una confidente cuyas palabras, por error, se habían escapado. El dilema de Kerem no es solo sobre ocultar algo, sino también sobre el precio de ese secreto. ¿Cuánto le costaba a él, emocionalmente, tener que lidiar con esto? La preocupación constante, la paranoia, la necesidad de vigilar cada movimiento, cada palabra, esto puede ser agotador y destructivo. Quizás Kerem tuvo que tomar decisiones difíciles, como aislarse, o tomar distancia de personas cercanas, todo para mantener su secreto a salvo. Podríamos explorar también el impacto de la tecnología en esta situación. En la era de las redes sociales y la información instantánea, mantener un secreto es más difícil que nunca. ¿Había alguna grabación? ¿Algún mensaje de texto? ¿Algún testigo? Cada uno de estos elementos añade capas de complejidad al desafío de Kerem. Si esas palabras se publicaran en línea, el daño podría ser irreparable y exponencial. La tensión narrativa se alimenta de las posibilidades. ¿Kerem logró su objetivo? ¿Se mantuvieron las palabras de Hande ocultas? Si la respuesta es sí, ¿a qué costo? ¿Vivió Kerem con ese secreto para siempre, cargando con el peso de su decisión? ¿O hubo un momento en que la verdad, a pesar de sus esfuerzos, se abrió paso, y Kerem tuvo que enfrentar las consecuencias? Si la respuesta es no, si las palabras de Hande salieron a la luz, ¿qué sucedió entonces? ¿Fue un desastre total para Kerem, como él temía? O quizás inesperadamente las consecuencias no fueron tan graves, o incluso abrieron nuevas puertas o soluciones que él no había anticipado. A veces lo que más tememos al final, resulta ser manejable. Nuestro título nos presenta una lucha, una batalla silenciosa en la que Kerem es el protagonista principal, intentando controlar el flujo de información y el impacto de las palabras de Hande. La profundidad de este deseo sugiere que lo que estaba en juego era fundamental para la vida de Kerem. Era un punto de inflexión, un momento en el que su capacidad para navegar las complejidades humanas y mantener el control se puso a prueba al máximo. Podríamos incluso especular sobre las motivaciones últimas de Hande. Quizás ella sentía que era su deber decir esas palabras, a pesar de las posibles repercusiones. O quizás sus palabras, si se las analiza bien, contenían una verdad que Kerem necesitaba escuchar, aunque él se resistiera ferozmente a ello. El título nos da el conflicto desde la perspectiva de Kerem, pero es importante recordar que Hande también tiene su propia historia y sus propias razones. La forma en que Kerem abordó la situación nos diría mucho sobre sus valores. ¿Priorizó la honestidad, incluso si eso significaba un gran riesgo? ¿O priorizó la estabilidad y la evitación del conflicto a toda costa? Las respuestas a estas preguntas son las que construyen el personaje y dan profundidad a la narrativa. No se trata solo de un secreto, sino de las decisiones y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer para mantener ese secreto. Quizás en el fondo Kerem no solo quería silenciar las palabras de Hande, sino también proteger a Hande de las consecuencias de sus propias palabras. Esto añadiría una capa de compasión a su deseo. O por el contrario, si sus intenciones eran puramente egoístas, eso nos daría una visión más oscura de su carácter. La belleza de este tipo de historias es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos estado alguna vez en una situación similar, donde deseábamos que ciertas palabras, ciertas acciones, nunca salieran a la luz? ¿Cómo manejamos esas situaciones? ¿Qué aprendimos de ellas? Consideremos el tipo de palabras que podrían haber sido tan impactantes. Si Hande hubiera dicho algo sobre un crimen que Kerem cometió, entonces su deseo de ocultarlas sería obvio y moralmente cuestionable. Si hubiera dicho algo sobre un amor secreto que Kerem mantenía,
entonces el conflicto sería entre la honestidad y la preservación de su relación principal. Si hubiera revelado un error profesional grave, entonces la reputación y el futuro laboral de Kerem estarían en juego. La fuerza con la que Kerem no quería que esas palabras salieran a la luz es lo que nos impulsa a seguir adelante en la historia. No era una simple molestia, era una amenaza existencial para él. Y esa urgencia, esa desesperación, es lo que hace que la trama sea tan cautivadora. Podríamos imaginar un momento de confrontación directa entre Kerem y Hande. ¿Cómo se desarrolló esa conversación? ¿Fue tensa, emotiva o fría y calculadora? Las palabras que se dicen en esos momentos de crisis son a menudo las más reveladoras. Y finalmente, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña sobre la fragilidad de las apariencias, el poder de las palabras, la complejidad de las relaciones humanas y los dilemas morales a los que nos enfrentamos constantemente. Nos recuerda que detrás de cada fachada de normalidad, puede haber historias de lucha, de secretos y de deseos profundos. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos partido de la premisa intrigante de que Kerem no quería que las palabras de Hande salieran a la luz. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este deseo, desde la protección de la reputación hasta la preservación de relaciones o la evitación de consecuencias dolorosas. Hemos considerado la naturaleza de esas palabras, si eran secretos, confesiones o comentarios imprudentes, y cómo su revelación podría haber impactado significativamente la vida de Kerem. Hemos reflexionado sobre el carácter de Kerem, sus estrategias para mantener el secreto y el precio emocional que esto pudo haberle costado. También hemos contemplado el papel de Hande en la historia, y la complejidad de sus posibles motivaciones. En esencia, hemos desmantelado las diferentes facetas de un conflicto personal que, aunque particular, resuena con experiencias humanas universales sobre la verdad, el secreto y las consecuencias. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan profundo y, espero, intrigante. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Se han imaginado alguna vez en el lugar de Kerem? ¿Cómo creen que habrían actuado? ¿Qué creen que fueron esas palabras que Hande dijo y que Kerem quería ocultar? Déjenme todas sus ideas, sus opiniones, sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más especial. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha dado para pensar, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que creo. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tipo de historias o reflexiones, compártanlo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.